articulaciones que tienen que ver con el líquido fino. Los productos de desecho difunden de manera inversa. Conforme avanza el crecimiento y desarrollo de la matriz de las células, se separan más y más, llegando a las células a estar en algunas dispersas en una sustancia cantidad relativamente grande de sustancia intercelular. En un principio el crecimiento es intersticial o endógeno por la división de las células cartilaginosas y el depósito de matriz alrededor de cada célula hija. Más tarde el aumento de la solidez de la matriz hace difícil este tipo de crecimiento. El incremento de tamaño ahora se produce por el depósito de nuevas capas de cartílago en la periferia del pericondrio. A esto se llama crecimiento por aposición o exógeno. Esto da por resultado de la actividad de la capa interna del pericondrio. Sus fibroblastos que contienen se transforman en células cartilaginosas que se rodean de sustancia intercelular. Cuando en el cartílago adulto se ven grupos de 2 o 4 lagunas muy cercas entre sí, separados por una delgada matriz, indica que el crecimiento intersticial está avanzando con dificultad. ¿Qué tal? ¿Cómo van a ver el cartílago usualmente? Obviamente que esto es una imagen bastante aumentada de tamaño. Esto es un núcleo que corresponde a esta célula. Este es un espacio llamado condroplasto. ¿Dentro del condroplasto está el condro? Sí. Miren, abundante. ¿Ya? Y alrededor el pericordio, como fibras. ¿Cuándo hay dos? Significa que se está multiplicando y que el crecimiento ya se ve dificultado. Miren la sustancia intercelular. Acá se ve poquito, pero normalmente en la microscopía suele verse muchísimo más amplio el espacio intercelular. ¿Ahí está mejor? Miren la enorme cantidad de la sustancia intercelular y las condrocitos. Sustancia intercelular aún. El cartílago en algunas circunstancias va a formar el esqueleto del embrión. En el adulto lo vemos en los anillos de la tráquea. La matriz también contiene fibras colágenas y elásticas que aumentan la fuerza ténsile y la elasticidad respectivamente. Su clasificación se basa en las diferencias en el tipo y la abundancia de las fibras de la matriz. Se reconocen 3 variedades de cartílago humano. Cartílago tiene célula, puede ser condrocito o condroblasto. Sustancia intercelular cartilaginosa o intersticial cartilaginosa, 2. Y 3, dentro de esta sustancia intersticial cartilaginosa que puede haber fibras colágenas y fibras elásticas. Eso es lo común. Sin embargo, dentro de lo que es cartílago podemos tener 3 variedades de cartílago. ¿Cuáles son? Ahí está. Cartílago hialino, cartílago elástico, cartílago fibroso o fibrocartílago. El elástico es en pabellón auricular. El elástico es en pabellón auricular. ¿Cuál es el cartílago hialino? Es el tipo más prevalente y de más amplia distribución. Las otras son variaciones en el contenido de fibras, constitución bioquímica y función física. ¿Qué es un cartílago hialino? Tiene osteocito como célula, sustancia intercelular, tiene fibras colágenas y fibras elásticas, casi de manera equilibrada. Si ese mismo cartílago tuviera mayor cantidad de fibras elásticas, ¿cómo se llamaría? Cartílago elástico. Cartílago elástico. Si ese mismo cartílago tuviera muchísimo más fibras colágenas,
¿Qué marcó la diferencia entre los diferentes cartílagos? La proporción de elementos fibrilares que son. Por ejemplo, cartílago hialino. En el adulto se encuentra cubriendo las superficies articulares, la mayor parte de las articulaciones. Se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, la rodilla, el codo, recubriendo las superficies articulares. En las articulaciones sinoviales fundamentalmente. También se encuentran los cartílagos costales. Recuerden que a cada lado del esternón hay costillas y esas costillas usualmente no directamente no se articulan con el esternón, se articulan a través de cartílagos. ¿De qué tipo? Hialino. Cartílagos nasales. La calavera es así, entonces ¿cómo se ve así? Porque esto que se ve así es cartílago, ¿verdad? Paredes de las vías respiratorias. Caso de la tráquea tiene los anillos. ¿Han visto la tráquea? Los anillos de la tráquea. En la estructura de la tráquea hay cartílago. ¿Qué cartílago es? Cartílago hialino. Cartílago, ¿ya? No, hialino deriva del diablo, que es equivalente a vidrio. En el estado fresco aparece como una masa translúcida de color blanco azulado, se distribuye ampliamente en el feto, donde da origen a la mayor parte del esqueleto, al ser sustituido por hueso. Este es el proceso de osificación endocondral. En algunas circunstancias, para formar hueso, primero hay que formar cartílago. ¿Entendió? Algunos huesos se forman a partir de cartílagos. A este proceso de formación de huesos a partir de cartílagos se le llama osificación endocondral. Como el niño. Estamos hablando embriológicamente. A excepción de los cartílagos articulares, está siempre cubierto. Este siempre está cubierto por pericondrio. El cartílago hialino casi siempre está cubierto de pericondrio, salvo los cartílagos articulares. Siguiente característica: carece de vasos y nervios y es relativamente celular. ¿Quieren ver algunos ejemplos de cartílago? Acá está la articulación, el hueso, el cartílago acá, el hueso, la articulación, el cartílago acá. Lo que favorece que las estructuras de la articulación no se dañen. Células del cartílago hialino, ya lo sabemos cuál es el condrocito. ¿Ya? Hacia el interior se hacen ovales e hipertróficas y se hallan los nidos celulares o grupos isógenos. Nidos celulares cuando hay varios condrocitos juntos en un condroplasma. A eso se le llama grupos isógenos. Durante la preparación técnica, los condrocitos sufren un considerable encogimiento, por tanto, rara vez se adaptan a la forma de la laguna. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Recuerdan estas lagunitas? Se veía solamente un puntito negro, ¿verdad? Y el resto parecía vacío. Ese es un artefacto asociado a lo que estamos diciendo. El condrocito se contrae y deja espacio en el condroplasma. Su núcleo es ovoide y se observa uno o dos nucleoles. El citoplasma es basófilo, puede ser maculado. Las vesículas secretorias se relacionan con la región de Golgi y secretan material a la matriz secundaria. Sus células maduras se encuentran generalmente hacia el centro de la masa cartilaginosa. En el cartílago fetal, las células son aplanadas y rara vez se observan nidos celulares. Acá hay un nido celular, acá miren. La laguna o condroplasto parecería que estuviera vacío, solamente hay un núcleo. Lo que pasa es que este citoplasma de estas células se ha contraído y ha dejado tremendo hueco. Cartílago hialino. En el estado fresco, la matriz del cartílago hialino aparece homogénea. Después de la fijación se ve que contiene considerables cantidades de sustancia intracelular forme y amorfa. Las sustancias formes están representadas por fibras colágenas que forman una especie de filtro que penetra las sustancias fundamentales gelatinosas rígidas de la matriz.
Estas fibras no son visibles, que está fresco, ya que se hallan en forma de fibrillas submicroscópicas. Ahí está el cartílago nuevamente. Estas fibras son fácilmente visibles cuando se elimina la sustancia fundamental gelatinosa por digestión con tripsina o con microscopía de luz polarizada. De igual manera se ven en micrografías electrónicas donde revela fibras y fibrillas más delgadas que las del tejido conectivo fibroso denso. Solo hay haces de colágena en el cartílago hialino articular. La colágena del cartílago difiere de la piel y del tendón, en que consta de hélices triples de proteínas alfa-1. La sustancia fundamental presenta una notable vasofilia debido a su contenido de proteoglucanos. Esta sustancia fundamental es un material geloide muy hidratado formado por moléculas de proteoglucanos. Esto se refiere a la sustancia intercelular cartilaginosa, que tiene una apariencia como gelatina. ¿Por qué esa apariencia gelatina? Está dada por sus componentes, que son los proteoglucanos, que es una combinación entre una proteína y una sustancia glúcica. Las fibras colágenas se encuentran incluidas en ella, a la vez que fortalecen y organizan la matriz extracelular. La fase acuosa del gel de proteoglucanos permite que se difundan con facilidad sustancias nutritivas, metabolitos y sustancias reguladores entre las células cartilaginosas y el torrente sanguíneo. ¿Bajo qué forma están los proteoglucanos en el cartílago? Como condoitín 4-sulfato, condoitín 6-sulfato, hidratosulfato y el ácido hialurónico. Una imagen a la microscopía del cartílago hialino. Era el pericondrio, es una capa de tejido conectivo que envolvía al tejido cartilaginoso, ¿verdad? Es una capa de tejido conectivo denso que envuelve el cartílago, exceptuando la superficie articular. ¿De qué está formado? De fibras elásticas y colágenas tipo 1 y por células fusiformes parecidas a los fibroblastos. Su capa externa es llamada capa fibrosa, adyacente a los vasos sanguíneos, tejido conectivo circundante con el que se fusiona. La capa interna, llamada también capa condrógena, es más celular. Esta capa, sus fibras individuales ya no son identificables al quedar ocultas por la matriz sólida en la que están incluidas. Así, estas células se rodean de matriz y se incorporan al cartílago como condrocitos físicos. Esto lo han visto en la tráquea, ¿verdad? Esto es el cartílago hialino. Y al ladito del cartílago hialino, como hilitos que lo rodean. Eso vendría a ser el pericondrio. Nutrición del cartílago hialino. Generalmente carece de vasos sanguíneos el cartílago hialino, de linfáticos y nervios. Su gran contenido líquido de la matriz permite que se difundan con facilidad gases disueltos, sustancias nutritivas y productos del desecho en ambos sentidos y el pericondrio y los capilares localizados por fuera de él. ¿Cómo se alimenta y cómo bota lo que no le sirve? Por difusión, por el medio intercelular que es como gelatina. Esta difusión limitada es adecuada para el cartílago y cada vez se hace más difícil a medida que la matriz madura, se gelifica y se hace más densa. Con los años, el cartílago pierde características y es más difícil nutrirse y alimentarse, puede ser mejor. Si el cartílago se hace demasiado denso, las células cartilaginosas se necrosan. El cartílago articular es especial porque sus células no tienen suministro de líquidos inmediatos. Cambios regresivos en el cartílago hialino. Al envejecer, el cartílago deja de ser translúcido, es menos celular y su matriz muestra vasofilia por la pérdida de proteoglucanos y aumento de proteínas no colágenas. Hay ciertas formas de degeneración del cartílago donde se depositan en su matriz grupos paralelos de células que no son colágenas. Se asemeja al asbesto por ser brillante de aspecto vívido. A esta degeneración cartilaginosa se le ha llamado cartílago de asbesto. La calcificación
es el cambio regresivo más importante que presenta, no tiene relación con el proceso de crecimiento. Este efecto está relacionado con el envejecimiento del cartílago y consiguiente dificultad para la nutrición. El cartílago se hace duro y quebradizo. La característica histológica más notable es la hipertrofia y la subsiguiente muerte de los condrocitos. Al morir, la matriz calcificada sufre un proceso lento de refracción. Regeneración del cartílago hialino. Es poca la capacidad para regenerar el cartílago adulto que se ha perdido o dañado. La reparación depende de la diferenciación de los elementos del tejido conectivo vecino. El pericondio, va a decir, en el cartílago. El tejido del pericondio prolifera y llena el defecto. Algunas células de tejido conectivo sufren una diferenciación lenta en células cartilaginosas y el tejido se puede transformar poco a poco en cartílago parecido al crecimiento por aposición. El cartílago maduro fracturado solo suele unirse por medio de tejido fibroso denso, que al final puede ser sustituido por el cartílago elástico, semejante al cartílago hialino, pero con mayor proporción de elementos fibrilares que también tiene condrocitic, semejante al cartílago hialino, con la diferenciación que tiene necesidades elásticas en su matriz, al igual que la fibra colágena delgada. En estado fresco, la matriz es amarillenta, es más opaca que el cartílago hialino. La creencia de que el cartílago elástico es un cartílago típico pero con abundancia de fibras elásticas se confirma por las conexiones existentes en el cartílago aritenoide de la laringe. El cuerpo de este cartílago consta de un cartílago hialino, luego empiezan a aparecer fibras elásticas a medida que el cartílago se extiende a apófisis vocales y aquí adquiere un carácter definitivamente elástico. Estas células presentan menos acumulación de grasa y glucógeno que la del cartílago hialino. Están rodeadas por un pericondio, su crecimiento es tal intersticial como por aposición. La calcificación es menos probable en este cartílago que el cartílago hialino. Forma una red más o menos densa en las porciones más profundas de la matriz. Son menos abundantes en la periferia del cartílago. Este se encuentra en los lugares donde se necesita sostén y flexibilidad como en el ovillo externo, trompa faringotimpánica, epiglottis y algunos cartílagos de la laringe. En esta época es más bravo corroborar dónde hay cartílago elástico. En mi época, estaba sentado, te preguntaban aquí dentro de los niños, se agarraban sus orejas y hasta que las ponen, luego se devolvían. Si yo hago esto, ¿usted se qué? Desde mi época, ¿sí? Una técnica. Venía el papá, ¿le has castigado a mi hijo? Sí, porque no respondió la pregunta. Pero quiere pegar. Otras. ¿Dónde encontramos cartílago elástico? En el cabello auricular. Sacabas y mira, sueltas, vuelves a su posición original. ¿Verdad? Lo dobles así, lo dejas y vuelves a su posición original. ¿Verdad? ¿Cómo se observa? Acá está el cartílago elástico, uno de los elementos fibrilares ahí. Otro tipo de cartílago, ¿cuál es? Fibrocartílago o cartílago fibroso. Se presenta donde se necesita apoyo firme o tenso. Si tiene buena cantidad de elementos fibrilares colágenos, ¿para qué sirve el elemento fibrilar colágeno? ¿Para qué sirve? Para darle resistencia al cartílago. Si le da resistencia al cartílago, tiene que ser un cartílago poderoso, difícil de romper, ¿verdad? ¿Y dónde podemos necesitar un cartílago así? En la columna. Acá está el cartílago fibroso. Los discos intervertebrales. ¿Cuál? Intervertebrales. Intervertebrales. ¿Alguna vez han hecho esto? Uy. Y se rompe. Quedan cheques, ¿verdad? En la zona del pubis hay un cartílago recontra fuerte llamado la síntesis del pubis que une la cadera de un lado o la cadera del otro. Acá.
tiene que tener fuerza, porque si no tiene fuerza, con cualquier movimiento que haga, ustedes se imaginen, se puede separar ¿Y las personas que se dedican a hacer esto? los hombres ya no están pidiendo, están rotitas. Me imagino, pues. Discos intervertebrales, el ejemplo del fibrocartílago, está rodeado de la fosa glenoidea del hombro, el acetábulo de la cadera y también los discos interarticulares, la articulación externo-clavicular, acromioclavicular, temporomaxilar y la sínfisis del pubis que les comentaba. Nunca se presenta solo, se fusiona gradualmente en el cartílago hialino vecino o el tejido fibroso denso. No es considerado una modificación del cartílago hialino, es un uso transicional entre cartílago hialino y tejido fibroso denso ligamento. Sus células se agrupan en cápsulas separadas una de otra por gruesos haces de fibras coláricas. Característica de este tipo de cartílago, abundantes elementos fibrilares con placas. Estas células están encerradas en cápsula matriz cartilaginosa hialina. No hay un verdadero pericono, como si lo observamos en el cartílago ya, ¿verdad? Su desarrollo es parecido al tejido conectivo ordinario. Al principio solo hay fibroblastos separados por cantidades considerables de material fibrilar. Más tarde se transforman en condrocitos y se rodean de una delgada capa de matriz cartilaginosa. Su densidad de la matriz aumenta con la edad, lo cual se hace manifiesto en las emisiones donde tiene color azulado, en vez de ser transparente como lo que es en el sol. ¿Quieren verlo? Ahí está. Células aisladas, abundante sustancia intracelular y elementos fibrilares con tiene